Bienvenidos a Zoom F7 y a la quinta entrega de Enfoque Crítico, donde hemos platicado sobre los temas que rodean al séptimo arte. Sin más preámbulos, comencemos. En esta ocasión, para la charla de cine y género, el post Me Too, hemos invitado a Ana Laura Pérez. Soy editora, crítica de cine, coordino la revista Icónica y me pueden encontrar en Twitter como @ayAnaLaura. Muchas gracias. A Fabiola Santiago. Yo soy reportera, actualmente colaboro con la revista Cine Premier y en Twitter estoy como @fabsantiago_. Y nuevamente a Aranza Luna. Hola, escribo para la revista Nexo, Cine Premier, Sector Cine y estudio guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y Adriana Bellamy. Hola, me pueden leer en Filme Magazine, Icónica, Tierra Adentro, la revista del CUEC. También doy clases en el CUEC y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues muchas gracias a todas. Y para empezar esta discusión específicamente sobre el acoso sexual en un ámbito laboral, me gustaría poner en contexto que eso siempre se deriva de que alguien esté en una posición jerárquica y desde ahí imponga y amenace. Específicamente en el cine, ¿cuáles son esos puestos de poder y quién ejerce esos puestos? Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cine es esencialmente masculino. Entonces, los puestos sería como difícil especificar que en tales puestos se da más bien creo que esta posición jerárquica de la que tú hablas inicia desde que, en el caso de que una mujer quiere entrar a cualquier ámbito del cine, en cualquier puesto, ya hay una posición de poder porque ella apenas está introduciéndose a ese universo de cierta manera. Entonces creo que desde ahí es más fácil que este mundo esencialmente masculino empiece y opte como suyo y pues sí, desde ahí ya empieza como esta situación de poder. No, y en especial, hablando de mujeres, y si piensas en una mujer joven que está apenas empezando a actuar, está empezando a producir o a ser asistente de producción, de dirección, etcétera, como que una está sujeta a este tipo de abusos y muchas veces, como el medio a veces funciona como una especie de mafia, te tienes que callar, porque vas y lo dices y entonces posiblemente el próximo director con el que trabajes era amigo del director anterior o el próximo productor. Entonces es este club de Toby. Porque aunque muchas veces está diciendo ahorita, no, es que cada vez hay más historias de mujeres en el cine, etcétera. Sí, sí hay más guionistas mujeres, pero ¿cuántos de esos guiones se realizan? ¿O cuántos puestos realmente de poder dentro de las empresas productoras son ocupados por mujeres? Al final, la última palabra suele ser tomada por un hombre. O aunque no lo sean, creo que, hablando de puestos de poder, podríamos decir director, productor, etcétera, pero aunque en la cabeza hay algunas mujeres en algunos casos, el sistema sigue siendo esencialmente masculino, como mencionaba Aranza. La mentalidad sigue siendo bastante machista, entonces incluso las propias mujeres en algunas ocasiones que están en estos puestos, muchas veces todos tenemos muy normalizadas estas situaciones, ¿no? Es como así funciona el sistema, así funciona el cine, así funciona, muchas otras profesiones, y se reproducen estas conductas y creo que sí, no es una cosa de que si es hombre o mujer quien está a la cabeza, sino que como sociedad, tanto en México como en otros lugares, creo que está bastante normalizado como esta manera de que funcionan las cosas. Adriana, sobre esto que menciona Fabiola, de que está normalizado lo que dice Ana sobre se cubren entre ellos, ¿esto tiene que ver que quieren seguir manteniendo una imagen de una industria glamurosa o de una industria en donde no pasa este tipo de cosas? Bueno, en la historia del cine siempre ha sucedido esto, ¿no? Lo que pasa es que ahorita se le está dando otro tipo de visibilización. Y finalmente lo que sucede en el ambiente cinematográfico es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Seguimos viviendo en un sistema patriarcal, ¿no? Donde tenemos estructuras de poder y se siguen manejando las cosas en esta jerarquía, ¿no? Lo que pasa es que ahorita pues está ventilando esta problemática, pero antes, ya existía. Pensemos, por ejemplo, el caso de Fatty Arbuckle, ¿no? Que también era los inicios de la historia del cine. Le daban periodicazos, ¿no? por involucrarse con mujeres más jóvenes, y hay toda una historia de abusos
en la historia del cine hollywoodense clásico, que también, digamos, es parte, ¿no?, de esa ausencia, que sería interesante revisar la historia del cine también a partir de esas ausencias, ¿no?, que están principalmente de mujeres, ¿no? ¿Creen que esta etapa en donde las declaraciones tienen efecto, algo como lo que dijo la cineasta Catherine Bigelow sobre la democratización de la divulgación de la información, es ahora más rápido que los intentos de un magnate de esconder esa información? ¿Creen que eso dio posibilidad de que se desarrollara un movimiento como el Me Too? Creo que sí, o sea, finalmente ahorita, y se ha hablado mucho de las redes sociales y de cómo esta espiral, o sea, empiezas tú a decir algo y se te pueden unir otras voces, pero también creo que en este caso específico empezó a suceder porque hubieron voces grandes, o sea, nombres reconocidos que salieron y dijeron, porque posiblemente si una actriz desconocida a la que acaban de acosar hace 3 meses en un set hubiera salido y hubiera dicho, pues sucede esto mismo de siempre, no, es que quiere buscar fama, es que se quiere hacer notar, se quiere aprovechar, bla, bla. Pero como hubieron estas voces ya importantes dentro de la industria que también ya no tenían tanto que perder, o sea, al contrario, o sea, estaban llegando y ya estaban consolidadas. Entonces pudieron llegar y decir esto, entonces de esta manera se pueden unir otras personas. Pero sí creo que es muy importante el papel que han estado jugando estas figuras grandes, como abriendo paso para que otras voces menos fuertes dentro de la industria puedan unirse a la denuncia. O sea, creo que los medios electrónicos, bueno, Twitter, Facebook, las redes sociales, han ayudado bastante, y también, como dice Ana, como las voces, ¿no?, de las mujeres, de las grandes mujeres en la industria. Pero creo que también hay, o sea, este movimiento Me Too, espero que siga creciendo y espero que siga también retroalimentándose como de las propias fallas que vamos teniendo, y en ese sentido también o sea, estaría bien también preguntarnos si se puede hablar de una democratización, si esta información o esto solo llega hacia ciertos círculos cinematográficos privilegiados. O sea, hablamos de muchas comunidades. Por ejemplo, el año pasado conocí una comunidad de mujeres indígenas en Guatemala que están haciendo cine, y yo me pregunto, esto también, o bueno, no me pregunto, espero realmente que, por ejemplo, estos movimientos de Me Too, como todas estas olas de alzar la voz y decir lo que nos está pasando, también llegue hacia esas comunidades, ¿no? Que creo que lo principal y lo esencial de esto es que sea una democratización real que nos alcance a todas. Entonces, primero está la declaración, primero está decir, alzar la voz, ¿y qué viene después de eso? Por ejemplo, justo abonando a la mesa de hoy, el caso de Harvey Weinstein sale bajo fianza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas resoluciones bastante laxas ante declaraciones tan fuertes como esta? Y por el otro lado también las reacciones que se generan después de una declaración como esta. A el productor lo sacaron de su propia compañía. ¿Qué tan genuinas son este tipo de reacciones? Porque si bien los actos de esta persona fueron desde hace muchísimos años y es hasta ahora que lo corren, ¿no? Entonces, sobre eso, primero viene la declaración, después viene la reacción, a veces laxa, a veces un poco por el contexto en el que se está dando. ¿Son genuinas esas reacciones? Probablemente no todas sean tan genuinas. Es bien sabido que era un secreto a voces lo que pasaba con Weinstein, y que a raíz de que se dan a conocer muchos casos en estas investigaciones de The New York Times, es que cobra toda esta atención, luego a través de las redes sociales, con estos tweets de Alyssa Milano y que se sumaron muchas celebridades. Es que se empieza a decir, bueno, sí estamos tomando acciones, y que, por ejemplo, en el caso de México sucedió con la actriz Carla Sousa, ¿no? Que es más, ella ni siquiera dio un nombre, pero se suma una empresa a hacer señalamientos, igual, ¿no? Como montándose un poquito en toda esta situación. Pero creo que mientras eso pueda servir para hacer algún cambio, por pequeño que sea, que creo que en el caso de Weinstein no es pequeño, o sea, lo deseable sería que si es verdad que se aplique una justicia, ¿no? Pero si esto puede contribuir a que muchas personas no tengan que atravesar por lo que
todas las demás atravesaron, creo que eso ya es una ganancia, que es lo que está pasando igual ahorita en Chile con el caso de Nicolás López. Y el dilema ahí es lo mismo, ¿no? Si es algo que cae en delito o si solo era como bromas de muy mal gusto, que él incluso ha admitido que tiene un humor pues bastante cuestionable, y que caiga en el delito o no ya es secundario si se toma en cuenta que esto puede visibilizar lo que está pasando. Es un reflejo de un sistema en el que seguimos viviendo. Y bueno, eso tiene como consecuencia que no se aplique la ley, porque la ley también está, ¿quién es el que dicta la ley, no? ¿Quiénes son las personas en los puestos de poder, no? Y también lo que mencionaba Fabiola, una vez que una mujer llega a un puesto de poder, que esa también es una idea de una profunda ignorancia que tenemos de los orígenes del feminismo y de cómo funciona. También creemos que por el movimiento Me Too o por lo que está sucediendo con el caso Harvey Weinstein, que es la punta del iceberg en realidad, es en realidad una serie de elementos que bajas y que, bueno, nada más le rascas tantito y sale toda la porquería, ¿no? Finalmente. Una vez que una mujer ocupa un puesto de poder se comporta igual, porque lo que hay que cambiar es ese sistema, ¿no? Y además es un tipo de feminismo que no se está pensando, por ejemplo, desde la clase, ¿no? O desde las comunidades marginadas, como mencionaba Aranza, ¿no? O sea, es un movimiento también, un feminismo del techo de cristal que ya tiene muchísimos años, ¿no? Esa idea de que es un feminismo para las mujeres de clase media, de determinada raza, ¿no? Es importante también pensar, ¿no? Desde dónde nos estamos preguntando estos cambios. Y realmente si son posibles o no, y la idea de que lleguen a otras esferas, ¿no? Que es algo que ya tiene bastante tiempo. Si pensamos que la aparición fuerte de los estudios feministas es de los años 70, ¿no? Y ahorita, a partir de los 90 hay un nuevo empuje, y en este nuevo siglo, con las redes sociales y todo, yo diría que también hay otra nueva transformación, ¿no? De este movimiento, pero no es un movimiento, sino son muchos, ¿no? Y también hay que preguntarnos a partir de ese horizonte tan diverso, ¿no? Y justo abonando a esto también, las reacciones que tuvo el movimiento Me Too en Francia, y lo que decías, Fabiola, en México. O sea, en Francia se hizo esta carta, entre ellas de las que la firmaba era Catherine Deneuve, diciendo no podemos poner al mismo nivel a alguien que coquetea torpemente con un verdadero violador, ¿no? O que hay una libertad sexual y a partir de esa libertad hay que atenerse a las consecuencias de ella. ¿Ustedes qué opinan sobre esta carta que pronunciaron me parece que 100 artistas francesas, y la respuesta que hubo en México cuando Carla Sousa ni siquiera da un nombre? Sin embargo, no tuvo el auge que tuvo el Me Too en Estados Unidos porque los comentarios se dispersaron mucho e incluso hubo unos comentarios ofensivos para la actriz. Entonces, ¿qué opinan sobre esto? Sí, en el caso de Carla Sousa es que ahí hay una cosa muy complicada. O sea, el hecho de que desde el momento en el que decimos Me Too, o sea, de entrada, estamos usando el hashtag gringo. Cuando aquí, o sea, si ves cómo funciona, si ves la industria del cine aquí, la televisión, los medios en general, las industrias culturales, o sea, este acoso se replica en todos lados, pero entonces tú volteas a ver cómo de repente sale quien sea en Estados Unidos y dice esto y te lo pasan en New York Times, en Variety o en donde sea, y de repente sale una actriz mexicana que aparte está súper satanizada por mucha gente porque hace un cine que no está bien visto por ciertos círculos intelectuales, ¿no? Entonces ya por eso ya no es igualmente válido. Y eso es un problema muy serio, porque entonces estamos hablando de este feminismo blanco, de este lugar como muy, muy elitista desde donde hablas. O sea, ¿por qué el hecho de que una actriz que tal vez no nos encante a todos, y también, o sea, el solo hecho de que no haya podido decir el nombre, por favor, o sea, cualquier mujer que haya sufrido abuso sexual, acoso, violencia, sabe que no es fácil salir y señalar, porque cuando tú sales y señalas, te terminan señalando a ti. Y siempre te cuestionan y siempre es encontrar maneras de culpar a la víctima. Te revictimiza todo el tiempo.
Entonces, si aparte es esta mujer que tiene esta proyección dentro del país, obviamente iba a ser, o sea, estos detractores y seguramente muchas otras mujeres del medio decidieron no salir a hablar sobre sus propios casos por esto mismo. Entonces, creo que también, y lo mismo con la carta de las francesas, o sea, es como, creo que estamos hablando desde burbujas todos y hay que tener un poquito más de empatía y de ver lo que le está pasando al de al lado, para poder como bajarnos un poquito de este pedestal y no solamente escoger cuáles son las causas que sí nos gustan o que sí son fotografiables o que sí son como bonitas, para ponerles un hashtag en inglés. O sea, creo que sí hay que ser un poquito más empáticos en general y cuestionarnos qué fue lo que motivó a esta mujer a salir y decir lo que le había pasado en el nivel en el que lo haya dicho, censurando lo que haya tenido que censurar. Claro, creo que justo hay que tener en cuenta los matices, ¿no? Porque el caso de México obviamente es bastante distinto al de Estados Unidos, empezando por esta cuestión de los nombres, ¿no? Que en Estados Unidos tuvo mucha fuerza a partir de que se señala directamente a una persona del peso de Harvey Weinstein, después de Kevin Spacey, con sus matices también. Pero justo independientemente de la decisión personal de Carla Souza, como de Stephanie Sigman, por ejemplo, que también habló sin dar nombres, el caso inmediatamente se volteó hacia los nombres y hacia si era justo o no con Gustavo Loza o con adivinar, ¿no? quién era, en lugar de que se tornara en un debate justo sobre lo que está pasando en los espacios de trabajo con las mujeres. O sea, ahí ya hay una diferencia enorme, ¿no? con las repercusiones que tuvo en otros países. Y luego que justo en México ha sido bastante complicado porque nos falta todavía, creo, tener esa seguridad o sentir más apoyo, ¿no? con estas decisiones. O sea, antes de que estas chicas hablaran con Carmen Aristegui, a propósito, cuando se empezaba a hablar del tema en México, salió en medios de comunicación, fue retomado por los medios mexicanos, pero tampoco se estaba volteando a ver hacia nuestro propio sistema. Entonces, cuando nosotros intentábamos, me refiero a nosotros como reporteros, investigar o preguntar, era muy curioso y era muy triste porque la mayoría de actrices o de mujeres a quienes cuestionábamos, la respuesta era casi siempre algo como, yo no me ha pasado, pero creo que es porque yo nunca he dado pie a que esto suceda, ¿no? Y aunque era una manera de deslindarse un poco y como no meterse en problemas, también implicaba esta idea que se tiene muchas veces de que quien pasa por esto es de alguna manera culpable de que le pase, de que se ha expuesto o ha dado pie, ¿no? Entonces, desde ahí, si las propias mujeres del sistema no apoyan a sus compañeras con esto, porque reproducen este tipo de ideas, es muy difícil que una actriz sea una actriz que va empezando o una actriz de la talla de Souza o de Sigman se decidan, ¿no? a hablar. Y luego vemos las respuestas que ellas tienen y pues peor, ¿no? Y luego a los pocos días sale un comentario, igual una entrevista bastante desafortunada de Sabina Berman señalando a un director de casting y después dice, bueno, no, me equivoqué y no era esta persona. Entonces esto creo que le acabó de dar un tiro de gracia al movimiento acá, porque obviamente otra vez el debate se volteó hacia si los hombres y la oportunidad que si se les estaba condenando de inmediato, etcétera. Entonces, creo que aquí no ha sido el mismo movimiento, desafortunadamente no ha tenido la misma fuerza, pero pues esperemos que de alguna manera cambie esto, ¿no? A partir de todo lo que ha pasado en el mundo, y ya vemos ahora igual en Chile. Hablando ahora sobre el espacio de la crítica cinematográfica y de estos temas que se están derivando, ¿ustedes han sabido de algún caso? ¿Esto también se da en estos otros ámbitos laborales de la crítica? Pues creo que es importante empezar por que, o sea, el mismo medio esencialmente masculino y los grandes, o lo que se les llama los grandes críticos de cine, esencialmente son hombres,
de entrada, si para ellos es difícil darle paso a una nueva generación, ahora imagina esa nueva generación que está conformada por mujeres, y lo vemos sobre todo hace poco, como un festival lanzó como una nueva sección dedicada a la crítica cinematográfica, y de todos los críticos invitados, solo 3 eran mujeres, como de 23, una cifra parecida. Entonces, desde ahí ya te empieza a hablar un poco que este menosprecio hacia el sector femenino en el cine está presente desde los números, ¿no? Desde que no te reconocen, claro. ¿Sabes? Te invisibilizan desde que no te consideran como una persona capaz de sentarte en una mesa y hablar sobre temas de cine. O sí, pero bueno, vamos a hablar de un tema de cine, pero ahora es muy común como, pero tiene que estar una mujer porque... O sea, no tanto porque es políticamente correcto. Es políticamente correcto, y no tanto porque tú puedes hablar de temas variados sobre cine, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ese es un punto esencial, al menos en la crítica, y creo que nos ha pasado como a todas aquí. En cuestión de acoso sexual, yo no he sabido, y espero que eso sea como porque no existe, pero creo que lo principal, al menos en la crítica cinematográfica, es que te invisibilizan desde que te hacen como que no existes, ¿no? Porque pues, eres una chica. O sea, si de por sí es complicado para los jóvenes, y ahora que traen esta etiqueta de los millennials, no saben, no piensan, no hacen. Si además eres una mujer millennial, ahorita la tienes súper difícil. O sea, es muy difícil, y es muy triste pensar que dentro de la crítica, o como alguien que escribe, tengas que luchar el doble para ganarte tu lugar, para ganarte respeto. O sea, puedes haber estudiado, puedes haber hecho diplomados, puedes haber viajado, participado en festivales, lo que sea, pero de todas formas tú tienes que llegar y demostrarlo. Y es como, o sea, sí la verdad es que nos esforzamos un montón, y aún así sí somos minoría. O sea, si te pones a ver en publicaciones, te pones a ver en foros, o sea, la verdad es que somos muy pocas mujeres críticas. Ahora que hablan de esto, de ganarse su lugar, empezar a ganar terreno, ¿cómo sería eso? ¿Cómo harían las mujeres realizadoras, editoras, críticas, ganar un terreno en la industria cinematográfica? Creo que son dos cosas también diferentes, entender la problemática en el cine desde una posición de agenciamiento, o sea, de accionar, ¿no? Y también entender las representaciones femeninas en el cine, ¿no? O sea, yo creo que van de la mano. Menciono esto por lo que dijiste de la carta, ¿no? A mí me parece también una muestra de ignorancia de cómo se representa a la mujer en el cine, de cuáles son los patrones de comportamiento femeninos, y a partir de de cuáles de estos estereotipos se han asimilado, ¿no? Estos comportamientos dentro de los que las propias mujeres ni siquiera a veces reconocen, ¿no? Creo que el chiste también es identificar esos mecanismos de pensamiento para poder de manera crítica analizarlos, ¿no? Y también, pues no sé, preguntarte, ¿no? Sobre cómo funciona la mirada en el cine, y también cómo funcionaría tu posición como creadora, ¿no? Sí es cada vez más difícil acceder a estos puestos de poder porque seguimos viviendo en el sistema que lo he dicho, o sea, sé que lo insisto mucho, pero creo que todavía no hacemos consciente eso, que en realidad no es que tú asumas un puesto de poder, sino hay que irte más atrás, ¿no? A tratar de cambiar otras cosas, y mover todo el sistema es lo que es complicado, ¿no? Sí, y estadísticamente hay menos mujeres escribiendo crítica, como hay menos mujeres realizadoras, aunque las ha habido, ¿no? Sí. Y además la presencia de la crítica escrita por mujeres ya tiene mucho tiempo, y eso también me parece que es un hueco que muchas veces las propias críticas no saben, ¿no? Creen que es una cuestión de ahorita, y no es una cuestión de ahorita, es algo que tiene más de 40 años, ¿no? También hacer ese rastreo es importante porque también te posicionas, ¿no? En el momento en el que estás viviendo y de dónde proviene tu escritura y cómo puedes también transformar, ¿no? Desde esos nuevos espacios. Sí, lo que creo que es importante de tomar esos espacios es cómo se hace, ¿no? Justo lo que mencionabas, porque
muchas veces al llegar a estos puestos justo no se quiere perder, ¿no? Entonces se continúa la reproducción de qué es lo que vende. Si lo que vende son estas historias que reproducen estos estereotipos femeninos que en la publicidad utilizan a mujeres como con poca ropa o que hablan de las medidas de las mujeres o de sus problemas personales en lugar de su trabajo, pues va a ser difícil, ¿no? O sea, podemos poner a muchas mujeres en el poder, pero si estas mujeres o si en general se sigue pensando que esto es como funcionan las cosas sin cuestionarse, pues no va a haber ningún cambio. Entonces creo que tiene más que ver con eso, con un cambio más sistémico que de posiciones en las estructuras. Entonces sería una reformulación no solo de un sistema ajeno al cine, sino también interno, con esta revisión que dices de cómo la mirada hacia la mujer en el cine, quién ha escrito antes que yo, ese tipo de cosas, más allá de solo lo que está alrededor del cine. Creo que es un poco lo que se veía en el debate pasado, que se ponía sobre la mesa esta reestructuración de las escuelas de cine. Y bueno, si vemos que las escuelas de cine son como esta institución que valida o que principalmente valida a los creadores, sean mujeres o hombres, creo que desde ahí debería de haber como justo lo que decía Adriana, ¿no? Como esta revisión y también un poco sobre cómo se pueden hacer otras miradas, ¿sabes? O sea, lo vemos desde cómo se escriben los papeles femeninos, cómo vemos a las mujeres, cómo se codifica el cuerpo a través del cine. Creo que empieza desde ahí, o sea, sí hay como acciones que se deben de hacer, o sea, justo hay como un movimiento que tiene, por ejemplo, relevancia en el CCC, que es Cineastas Unidas, que están más en la acción y que hacen incluso sesiones de apoyo y de contención para mujeres que han sido acosadas en el cine y que se comparten experiencias. Creo que ese es un paso, ¿no? Esa es una acción, pero también ver cómo está la educación, cómo educamos nuestra mirada, ¿no? Creo que el tema es no quedarnos en lo inmediato. O sea, hay mucha gente que ahorita está produciendo series, películas, está escribiendo y todo el mundo se queda como en el tema del acoso, la violación, como estos casos como tan inmediatos justo. Y en realidad el hecho de que haya mujeres en el cine produciendo, dirigiendo, escribiendo guiones, escribiendo crítica, pues no sé, como que hay que pensar un poquito más afuera. O sea, justo lo que dice Ara, que sean estas, o sea, darle espacio a estas nuevas miradas. No, ni siquiera nuevas, a estas otras miradas que no han sido representadas y que no han tenido su lugar. Entonces, o sea, una película con enfoque feminista no necesariamente tiene que ser sobre una mujer abusada que de repente encontró, no. O sea, el hecho de que le dediques a tus personajes femeninos el esfuerzo que requieren todos los otros personajes, el hecho de que escribas situaciones que representen las vidas de las mujeres, o sea, vaya, hay que irnos un poquito más hacia atrás, no hay que quedarnos como en la crisis o en esta coyuntura, cuando en realidad es justo pues, lo que han mencionado todas, o sea, es un problema estructural. Entonces, creo que sí hay que cuestionarnos un montón de cosas, de cómo escribimos, cómo vemos cine, qué le exigimos a los realizadores, qué películas se proyectan, qué películas se distribuyen. O sea, sí es no quedarnos justo en la problemática inmediata. Justo para cerrar la discusión, me gustaría que me comentaran de qué manera se puede crear esa comunidad. Pienso que el movimiento Me Too tuvo auge, además de todo lo que hemos comentado y sus bemoles, por la comunidad que se armó. Muchas mujeres siguieron el camino de declarar. Entonces, desde este lado, alejándonos del tema del acoso como tal, sino cómo se crea comunidad para dar espacios, para nuevas exhibiciones, para estas otras miradas. ¿Cómo se crea esa comunidad? Creo que ante todo es crear espacios de diálogo en general. O sea, yo puedo decir ahorita que algunas de mis amigas más íntimas de este momento las he conocido a través del cine. O sea, y el hecho de que puedas tú encontrar como este apoyo y poder darle espacio a otras personas y podernos como pues justo apoyar entre todas, en realidad no queda de otra. O sea, crear espacios de resistencia porque sí estamos en una sociedad que sigue pesando más que nosotras como mujeres, como individuos. Entonces creo que, o sea, justo eso, o sea, unirnos y ya, aunque suene súper idealista.
creo que sí, o sea, apoyarnos entre todas y escribir sobre pelis valiosas, sí, hechas por mujeres, ir a ver si... O sea, es que ni siquiera creo que sea solamente eso, sino como, pues eso, apoyarnos entre los que tal vez podemos menos históricamente o estadísticamente. Es que esta problemática no es que sea un sistema ajeno al cine, sino que obviamente el cine está insertado dentro de este sistema en el que vivimos, ¿no? Crear comunidad creo que se lleva muchos años haciendo eso, lo que pasa es que no hemos caído en la cuenta de eso. A mí creo que el movimiento Me Too y todo lo que hemos mencionado aquí me parece importante, pero también estos movimientos tienen mucho de mediático. Cuando hay gente que ha reflexionado sobre esta problemática desde mi perspectiva en puntos de acción que contempla diversos grupos sociales, ¿no? No nada más estas actrices que también están insertadas dentro de un grupo de poder, y eso no se ha hecho esa revisión crítica, ¿no? Y creo que es importante también hacerla para poder crear comunidad. ¿Cómo se crea comunidad? Pues también eso, abriendo nuevos espacios, abriendo la conversación. Yo creo que también este tipo de cosas es lo que hace. Pero también es importante hacer eso, ¿no? Un análisis de estos movimientos críticamente, haciendo una revisión del largo camino que lleva el feminismo. Y yo mencioné los años 70, pero en realidad tiene siglos antes, ¿no? Y en el cine mucho más. O sea, en el cine se está haciendo como una nueva revisión de las historias del cine, porque no hay una, y entre esas historias del cine están la historia de cine de mujeres, ¿no? Lo que mencionaba Aranza en el CCC tiene un antecedente ya importante en nuestro país con el colectivo Cine Mujer, realizado en el 78 aquí en México, que es importante también ver estos espacios y el surgimiento de estas voces femeninas que están ahí presentes, pero las cuales ignoramos, ¿sabes? Entonces, si no hay también una intención de lectura, de información, ¿sí? De saber, de no quedarte nada más en la charla de café, sino realmente ir atrás y hacer una revisión de las cosas. Eso también implica cambiar, ¿no? Hacer conciencia en comunidad, que eso para mí es una de las claves, ¿no? Para poder pues crear nuevas voces y visibilizar, ¿no? Nuevos tipos de escritura, etcétera, o otros tipos de escritura, como Ana mencionaba, ¿no? Exacto. Y un poco ahorita que, o sea, hay una larga trayectoria, ¿no? Como menciona Adriana, y a pesar de que ha habido esa larga trayectoria, hasta ahorita, en este momento coyuntural, se voltean más miradas, ¿no? Hacia esto y lo que sucedió antes. Creo que lo importante, si bien no es una comunidad heterogénea, no es una comunidad ideal como todas quisiéramos, lo que creo que sí es importante es que se siga visibilizando, ¿no? O sea, ya llegamos a este punto con toda la historia que tenemos atrás. Bueno, si llegamos a este punto y si logramos tener una coyuntura, y espero que en 20 años alguien que revise las páginas de todos los periódicos y que vea este momento, o sea, creo que eso ya es muy significativo, porque creo que ya marcamos un pequeño punto hasta 2018, lamentablemente, pero creo que eso es importante y pues eso, ¿no? Seguir como haciendo estas marcas en la historia, que creo que eso es lo que nos va a seguir, va a ser como estos puntos en este hilito tan delgado, como estos puntos en donde nos podemos seguir sosteniendo. Fabiola, sí, creo que es importante justo pues perderle el miedo, ¿no? A hablar de esto, porque creo que muchas veces se nos tacha un poco de aburridas o de intensas o de muchas cosas cuando queremos hablar de estos temas. Y las mismas actrices o las mismas directoras, productoras que están en estos puestos como más visibles, hasta ahora justo están perdiendo ese miedo a la palabra feminismo, por ejemplo. Hace un par de años una bloguera del Universal, me parece, hacía un texto al respecto y reunía entrevistas de creo, cantantes, en entrevistas en las que les preguntaban si eran feministas y todas respondían con pinzas, ¿no? Como, bueno, sí, defiendo a las mujeres, pero no soy feminista, ¿no? Y por este mismo miedo que hasta ahorita estamos perdiendo un poco, ¿no? De que si estamos cayendo en demasiada corrección política, sobre si estamos exagerando, etcétera, pero creo que mientras sigamos poniendo
énfasis en lo que está ocurriendo y pues ya tenemos un poco del camino iniciado. Pues muchísimas gracias a todas por estar aquí y que hayamos tenido la oportunidad de conformar un panel enteramente de mujeres. No quiere decir que estos temas, bueno, sean una discusión unilateral. Entonces, esto nos compete a todos, los temas de género, y por favor los invitamos a que nos dejen sus comentarios con el hashtag Enfoque Crítico. No olviden suscribirse, activar la campanita para más notificaciones y hasta la próxima.